La píldora de conocimiento que aquí se inicia trata de mostrar los elementos notables de un triángulo a partir de desarrollos con papiroflexia. Buscamos fijar estos conceptos geométricos señalando a través del doblado del papel los elementos significativos que los sustentan. Para empezar, hablaremos de las mediatrices. Una mediatriz es una línea recta que guarda una relación con un segmento. La mediatriz es la línea perpendicular a un segmento que pasa por el punto medio de este. Para trazar dicha mediatriz necesito que forme un ángulo recto con el segmento y que pase por el punto medio. Para conseguir el punto medio necesito doblar el papel de manera que un extremo caiga sobre el otro segmento. Marcando el doblez solamente en el segmento, obtengo el punto medio. Además, podemos observar que la mitad del segmento caerá sobre la otra mitad. Marcando toda la línea al doblar, obtendremos una recta que forma un ángulo de 90 grados con respecto al segmento. Es, por tanto, una perpendicular. Esta perpendicular, además, pasa por el punto medio, como hemos señalado, y por tanto es, además de perpendicular, una mediatriz. Los lados de un triángulo son segmentos, por lo que en cada lado podré trazar una mediatriz. 3 lados suponen 3 mediatrices. El proceso es el explicado anteriormente, pero 3 veces. Se formarán 3 líneas que son secantes y que además las 3 se cortan en un mismo punto. Con papiroflexia tenemos que ser precisos en doblar con cuidado porque cualquier imprecisión nos llevaría a no encontrar el punto. El punto de corte de estas líneas se llama circuncentro. ¿Por qué se llamará así? Etimológicamente, esta palabra o vocablo se conforma con los términos circun y centro. Ocurre que este centro equidista, es decir, está a la misma distancia de los 3 vértices. Por lo tanto, se va a poder trazar una circunferencia con centro en este punto y que pase por los 3 vértices o donde estos 3 vértices sean puntos de esta circunferencia. El siguiente concepto geométrico es el de bisectriz. Al igual que la mediatriz, la bisectriz es una línea recta que guarda una relación, en este caso con un ángulo. La bisectriz es la línea que, pasando por el vértice del ángulo, divide en 2 partes iguales a dicho ángulo. Por lo tanto, para trazar dicha bisectriz, debo doblar de manera que pase por el vértice del ángulo y que esa doblez me deje a ambos lados la mitad del ángulo. Para conseguirlo, doblamos el papel de manera que una semirrecta del ángulo caiga sobre la otra semirrecta y no olvidarme que el doblez va a tener que pasar por el vértice del ángulo. Al deshacer, podemos ver que se han formado 2 ángulos iguales y que cada uno de ellos supone la mitad del ángulo inicial. Al fijarnos en un triángulo, vemos con claridad que tiene 3 ángulos. Como pasaba con las mediatrices, podremos trazar 3 bisectrices. El proceso será el comentado en la diapositiva anterior, pero realizado 3 veces. En el vídeo que se muestra podemos ver el triángulo y a partir de él cómo se obtienen las 3 bisectrices por medio de doblar el papel. Como consecuencia de las 3 dobleces, tendremos un punto de corte entre las 3. Dicho punto de corte recibe un nombre, es el incentro. ¿Por qué se llama incentro? Etimológicamente, esta palabra se forma a partir de 2 partículas, in y centro. El prefijo in significa hacia adentro y el término centro supone que sirve para pinchar. Este punto equidista de los 3 lados, es decir, está a la misma distancia de los 3 lados. Sería el centro de la circunferencia inscrita tangente a los 3 lados. Pasamos al concepto geométrico de las alturas y volvemos a recuperar otro concepto del que ya hemos hablado, el de perpendicular. La altura es un concepto propio del triángulo, no como los anteriores, que podemos definirlos al margen de un triángulo. La altura es el segmento cuyos extremos son uno de los vértices y un punto del lado opuesto a dicho vértice. Pero no cualquier punto del lado opuesto. Será aquel que permita que el segmento al que llamamos altura forme un ángulo recto con el lado. Para trazar la altura deberemos trazar una perpendicular a un lado y que pase por el vértice opuesto a ese lado. Para hacer una perpendicular, recordamos que una parte del segmento debe caer sobre la otra parte del segmento. Si no vemos bien si cae o no, podemos fijarnos en las prolongaciones del lado. Una de las prolongaciones deberá caer sobre la otra prolongación.
Y volvemos a insistir en el número de elementos que precisamos para trazar alturas y que hay en el triángulo. En el triángulo tenemos 3 vértices y 3 lados, por lo que vamos a poder trazar 3 alturas. Luego la acción de doblado deberá realizarse 3 veces. Se formarán 3 alturas y, como en ocasiones anteriores, también se van a cortar en un punto. El punto recibe el nombre de ortocentro. ¿Por qué se llama ortocentro? El nombre se debe a su composición de morfemas griegos, donde orto significa recto, las alturas forman ángulos rectos, y centro, kentron, ya comentado. Finalmente llegamos al concepto geométrico de mediana. Al igual que con las alturas, es un concepto propio del triángulo. La mediana es el segmento que va desde uno de los vértices del triángulo al punto medio del lado opuesto. El vértice lo tenemos claro, su situación, pero el punto medio de entrada no. Hemos visto cómo trazarlo. Hacemos caer un extremo del lado sobre el otro extremo y marcamos en el lado el punto de la doblez, y con ello tenemos el punto medio. Para trazar la mediana, doblaríamos de manera que el doblez pase por el vértice y este punto medio. Ya nos podemos imaginar el número de medianas de un triángulo. 3 vértices y 3 lados, con sus respectivos puntos medios, nos llevan a pensar rápidamente en 3 medianas. Y también tendremos un punto de corte, en este caso el baricentro. Como en anteriores ocasiones, la etimología de la palabra no lleva a una posible explicación de la razón de este nombre. Por un lado, el morfema bari, que proviene de baros y que significa gravedad o peso, y por otro el morfema centro, que ya conocemos. Es interesante notar que en un triángulo equilátero los 4 elementos notables coinciden, es decir, la línea que trazamos para determinar una altura también sirve para determinar la mediatriz, bisectriz y mediana. Para verlo, vamos a seguir los pasos que en cada caso hemos indicado para trazar mediatrices, bisectrices, alturas y medianas, y podremos comprobar que al final nos encontramos con la misma línea recta en la misma posición en relación al triángulo. Fijémonos bien y obviamente los puntos de corte también coincidirán, es decir, el baricentro será el circuncentro, ortocentro e incentro a la vez. Finalmente, podemos observar que si cogemos en el triángulo los puntos circuncentro, baricentro y ortocentro, estos están alineados, es decir, existe una línea que pasa por los 3 puntos a la vez. A dicha línea se le da el nombre de recta de Euler.